Buenas noches, mi nombre es Génesis Ramírez, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua y cursante del Diplomado de Psicología Aeronáutica Internacional. En este caso les hablaré acerca del producto final de dicho diplomado, donde se realiza la propuesta de un manual para la implementación de protocolos de seguridad que disminuyan los niveles de ansiedad influenciados por la pandemia en tripulantes de cabina de pasajeros en vuelos comerciales. Dicho producto final o trabajo de investigación se divide por 3 capítulos. El primero es el capítulo 1, donde se habla acerca de la situación del problema. En cuanto a la caracterización del problema, la salud mental es el principal factor a evaluar en el personal de una organización, que en este caso serían las aerolíneas o las empresas aeronáuticas. ¿Por qué deben evaluarse? Bueno, esto se realiza debido a que la seguridad de los pasajeros y del resto del personal depende del bienestar físico y de la salud mental de un individuo. Este tipo de evaluaciones se realiza a través de instrumentos, técnicas, cuestionarios u test que se puedan aplicar para evaluar la salud mental de cada individuo. En el caso de los tripulantes de cabina, ellos tienen el deber de velar por la seguridad, el bienestar, la comodidad y la salud física de cada uno de los pasajeros, por lo cual en situaciones pandémicas son los encargados de proveer los protocolos necesarios para evitar la propagación de un virus, ya que si no se implementan los protocolos o estrategias necesarias, a partir de la creencia de contagiar una enfermedad, se puede crear un trastorno de ansiedad u otra alteración a nivel psicológico. La ansiedad puede definirse como aquella sensación de tensión y de miedo o angustia constante, y es la respuesta ante aquellas situaciones que psicológicamente resultan amenazantes o peligrosas. En cuanto a los objetivos, tenemos el objetivo general, que es proponer dicho manual para la implementación de protocolos de seguridad que disminuyan los niveles de ansiedad influenciados por la pandemia en los tripulantes de cabina en vuelos comerciales. Los objetivos específicos son 4. El primero es evaluar los niveles de ansiedad en los tripulantes de cabina de pasajeros en vuelos comerciales. El segundo es identificar los factores influenciados por la pandemia que intervienen en la aparición de la ansiedad, afectando a los tripulantes de cabina, como se hizo mención anteriormente. El tercero es proponer los protocolos de seguridad necesarios para disminuir dicha ansiedad. Y por último, proponer las estrategias, técnicas y mecanismos para el manejo de la ansiedad influenciada por dicha pandemia. En cuanto al alcance, la investigación corresponde a un proyecto cualitativo que por naturaleza de los objetivos planteados, debido a esto, pretende determinar los protocolos necesarios para el manejo de la ansiedad. Asimismo, el tipo de investigación es de tipo descriptiva, ya que se van a identificar los distintos factores influenciados por la pandemia que generan esta variación de niveles de ansiedad afectando a los tripulantes de cabina. Entonces, por otra parte, el capítulo 2, o también conocido como el plan estratégico, comienza principalmente por la descripción de los temas y subtemas relacionados con la investigación. El primer tema es la ansiedad, que puede describirse básicamente como un mecanismo defensivo cuya función es mantener alerta al individuo, movilizarlo y mantenerlo atento ante aquellas situaciones que para él pueden resultar amenazantes o peligrosas. Esto conlleva a la utilización de las medidas necesarias y adecuadas ante dichas situaciones, ya sea mediante la prevención, la huida, el ataque, el enfrentamiento, la adaptación, entre otros. También se encuentran los niveles de ansiedad, que se dividen dependiendo de los efectos que produce. La ansiedad puede convertirse en un tema de inquietud cuando alcanza el nivel más intenso, que interviene de forma negativa en el día a día de quien lo padece. Por ello, los niveles de ansiedad son el leve, el moderado, el grave y la angustia. La ansiedad de tipo leve llega a sentirse cierto grado de inquietud que conlleva a mantener alerta al individuo que lo padece y ser más perceptivo de lo normal.
Sin embargo, aquí puede surgir el aprendizaje y el uso de la creatividad sin ningún inconveniente, es decir, no interviene en el día a día del sujeto. En cuanto a la ansiedad de tipo moderada, se centra en preocupaciones que ocurren de manera inmediata, es decir, en el presente. Y aquí la percepción disminuye, el aprendizaje es poco y debido a sus síntomas como la sensación de peligro y alteración de la frecuencia cardíaca, interviene en el día a día de quien lo padece. La ansiedad grave interfiere completamente en la vida cotidiana, ya que suele relacionarse con otros problemas como la depresión o la angustia. La preocupación es desproporcionada y alterada, tanto así que con respecto a la situación actual incluso es difícil de controlar. La angustia, por su parte, es aquella sensación de querer apresurarse a aquello que no ha ocurrido aún. Es un tipo de temor que advierte del peligro. Por otro lado, tenemos, entre otros subtemas, las causas, donde actualmente no está del todo descrito cuáles son las principales causas de la ansiedad, puesto que esto ocurre dependiendo de las experiencias y de los acontecimientos traumáticos que pudo haber vivido un sujeto. Sin embargo, en el caso de los tripulantes de cabina, ellos constantemente se encuentran en un proceso donde llevan presión, tensión, estrés, falta de sueño, entre otros, que pueden ir generando poco a poco dicha ansiedad o incluso producir deterioro, desmotivación e incluso pérdida del bienestar de los pasajeros debido a que no se encuentran totalmente concentrados en su área laboral. En cuanto a los protocolos de seguridad, se definen como un seguimiento o un paso a paso que se debe seguir para que en este caso el vuelo sea exitoso. Estos protocolos van a permitir que se garantice el bienestar tanto físico como mental de los pasajeros y asimismo del personal a bordo. Los tripulantes de cabina o TCP antes eran conocidos como auxiliares de vuelo, aromosas, sobrecargos, entre otros términos. Estos tienen el deber de proteger y garantizar el bienestar, la comodidad y seguridad de cada uno de los pasajeros en todo momento, y especialmente en una situación de emergencia, donde ellos deben estar totalmente capacitados para poder manejar cualquier situación. La relación de los tripulantes de cabina con la ansiedad, en la mayoría de los casos, estos desempeñan sus labores sin descansar, es decir, a veces no descansan lo necesario o lo suficiente debido a sus horarios de trabajo tan pesados. A causa del tipo de labor, en este caso como lo es la aeronáutica, y debido al ambiente donde se desenvuelven los tripulantes de cabina, son propensos a padecer cualquier tipo de ansiedad, es decir, se produce un descenso del rendimiento laboral, desmotivación e interés, entre otros aspectos como se hizo mención anteriormente. En cuanto a las estrategias y el método de aplicación, tenemos 3 pasos, que es la aplicación del cuestionario, la implementación de los protocolos de seguridad y la verificación post-cuestionario. Este proceso se lleva a cabo mediante la aplicación del cuestionario primeramente, o también conocida como evaluación diagnóstica. Cuando se habla de este tipo de evaluación, se hace referencia a la aplicación de los instrumentos o estrategias, ya sean cuestionarios o test, con el fin de recolectar la información y datos necesarios para poder obtener un diagnóstico. Seguidamente, para realizar la implementación de los protocolos de seguridad, se debe tener, como se mencionó, un diagnóstico prescrito. Es decir, que luego de obtener los resultados obtenidos en la aplicación de dicho cuestionario o inventario, que en este caso es el de ansiedad de Beck, el psicólogo encargado de realizar dicha evaluación, en dado caso de que se diagnostique ansiedad o rasgo de esta, deberá intervenir a través del uso de distintas estrategias o técnicas e implementación de protocolos de seguridad que disminuyan los niveles de ansiedad en los tripulantes de cabina de pasajeros para prevenir de esta forma las catástrofes e incidentes aéreos y del mismo modo prevenir la propagación del virus que influencia la pandemia del COVID a nivel mundial. Como tercer
paso tenemos la verificación post-cuestionario. Esto quiere decir que luego de haber finalizado la implementación de dichas estrategias y protocolos de seguridad para la disminución de la ansiedad, el psicólogo tendrá el deber de reevaluar y verificar nuevamente lo aplicado, es decir, tendrá que volver a realizar las pruebas para así descartar la posibilidad de la existencia de alguna alteración, así como también el aumento de la ansiedad presente. Por otra parte, las estrategias y protocolos para disminuir la ansiedad. Entre las estrategias tenemos dos. Se encuentra la de relajación progresiva, que consiste en enfocar la atención en una sola parte del cuerpo, es decir, en un músculo, para mantener relajada dicha área y así ir avanzando esta relajación por todo el cuerpo hasta disminuir la ansiedad y mantenerse en calma. Algo así tipo el yoga o las terapias de relajación. En cuanto a la estrategia meditativa o meditación, tiene que ver con mantenerse en silencio, concentrar la atención y dejarse llevar por la imaginación sin distraerse con lo que se encuentra alrededor. Esto para que produzca paz, la persona debe estar concentrada y respirar de manera profunda con distintas repeticiones hasta que sienta que su cuerpo y mente están relajados y conectados. Por su parte, el protocolo de seguridad es propuesto por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, junto con la Organización Mundial de la Salud, OMS. Y asimismo, gobiernos y muchos más implementando distintos protocolos de seguridad con el pasar de los años. Sin embargo, a partir de la pandemia que ocurre en la actualidad, al decidirse reaperturar los aeropuertos, la Asociación Internacional de Transporte decide implementar un protocolo de seguridad para así evitar la propagación del virus o el contagio entre los pasajeros y del personal. En el caso de los tripulantes de cabina, principalmente, así como también de los pasajeros y demás personas que se encuentren a bordo. Entre algunos de los parámetros o los más importantes de dicho protocolo se encuentra la realización de la prueba del COVID antes de realizar el abordaje. Cada uno de los pasajeros debe tener por lo menos un certificado donde se haya verificado si posee o no dicho virus. También tenemos el uso de la mascarilla constante, el cual es uno de los más importantes. La misma tiene que cubrir por lo menos el 90% de la cara de la persona, incluyendo la nariz y la boca. Y este no puede mantenerse en la cara sin ser cambiado en un determinado límite de tiempo. Debe también realizarse una completa desinfección en todas las superficies del contacto de los aviones con alcohol al 70%. Y deben también limpiar aquellos elementos que transmiten el aire dentro del avión. Por otra parte, los tripulantes de cabina tienen también el deber de promover el distanciamiento social y al momento de tomar y bajar del avión serán los encargados de movilizar a las personas o a los pasajeros sin que estos estén unos cerca de otros. Asimismo, dentro del avión deberá dejarse un espacio entre puestos, es decir, un intermedio, pasajero, no pasajero y pasajero nuevamente. Igualmente, el distanciamiento social debe existir a la hora de dejar el equipaje y de realizar la fila. En cuanto a la operalización de la ansiedad, tenemos como variable la ansiedad como tal y su definición conceptual, que se trata de una respuesta psicofisiológica de activación intensificada del sistema nervioso central, SNC, y del organismo en general. Entre sus dimensiones se encuentra la ansiedad muy baja, la ansiedad moderada y la ansiedad severa. En la ansiedad muy baja se encuentran distintos síntomas como falta de respiración o sofocación, pero muy leve. Aceleración de la frecuencia cardíaca también un poco disminuida, pero son síntomas que no interfieren en la vida del sujeto.
En cuanto a la ansiedad moderada, presentan síntomas más constantes como lo es el pánico o el miedo constante o preocupación, que se interfiere un poco más en la vida del sujeto que lo padece. Y en cuanto a la ansiedad severa, se encuentra la aceleración de la frecuencia cardíaca de forma grave. Incluso la persona tiene esa sensación de que le podría ocasionar un infarto o alguna otra alteración. Constante miedo a morir, por lo cual estos síntomas intervienen en la vida cotidiana del individuo. En cuanto a la correlación de los factores con los antecedentes, la ansiedad muy baja es una ansiedad leve con presencia de síntomas, pero que traen pocas consecuencias. En la ansiedad moderada, la ansiedad es más intensa, con síntomas presentes pero soportables. Y en la severa, la ansiedad es descontrolada e incontrolable, acompañada de síntomas intensificados que interfieren en la vida del sujeto, como se mencionó anteriormente. Por otro lado, como instrumento se utilizó el inventario de ansiedad de Beck para así calcular los niveles de ansiedad presentes en los tripulantes de cabina. Este inventario consiste de una opción múltiple de 21 ítems cuyo diseño es indicado para reconocer el grado de ansiedad presente en el individuo, así como también los desórdenes ansiosos. En cuanto a los ítems, se encuentran con opciones en el absoluto, levemente, moderadamente y severamente. Estos son las cuatro opciones de respuestas que se plasmaron en la clave de corrección y que tienen una puntuación de 1, 2, 3 y 4 y en su puntuación inversa 4, 3, 2, 1. En cuanto a la estandarización de los instrumentos, dicha estandarización es de tipo psicométrica y donde se implementa en la presente investigación para llevar a cabo este proceso debe realizarse la implementación de la validez de contenido siendo evaluado por un profesional psicólogo y estadístico para medir el grado en el que el instrumento o procedimiento mide lo que pretende medir y asimismo estudiar la validez y el tipo de variable. Para poder obtener, por otra parte, la confiabilidad de la investigación, se deberá llevar a cabo la aplicación de dicho cuestionario o inventario de ansiedad a la población o muestra seleccionada, que en este caso son los tripulantes de cabina de pasajeros, con una cantidad mínima de 125 personas con edades comprendidas entre los 20 y 40 años de edad, para así poder obtener la puntuación o el resultado directo. Por otra parte, para poder seleccionar o obtener la consistencia interna que se calcula mediante el coeficiente que adquiere valores de entre 0 y 1 llamado el alfa de Cronbach. En este procedimiento los coeficientes de correlación que estén más cerca de 1 son aún más consistentes junto con sus ítems que aquellos que están por debajo de 1 llegando casi a 0. Es decir, 0,5, 0,2, 0,3. Estos no son consistentes y deben ser reevaluados y sustituidos. Por otro lado, para finalizar esta estandarización de los instrumentos se debe realizar la corrección de dicho instrumento. Luego de haber aplicado el inventario de ansiedad de Beck a los tripulantes de cabina de pasajeros, se procede a calcular la media aritmética de los resultados totales obtenidos en el mismo. Seguidamente se calcula la desviación atípica o estándar de dichos resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario. Después se realiza el cálculo del puntaje típico o llamado Z para calcular dicha puntuación tipificada. Hay que tener en cuenta la media y la desviación estándar de dicha población, que en este caso son los tripulantes de cabina. Por último, hay que preparar los cortes de desviación partiendo de la campana de Gauss o curva normal para restablecer los intervalos de normalidad. En esta ocasión, los niveles de ansiedad son ubicados en bajos, medios y altos
siendo plasmados en la curva o en un gráfico de forma acampanada simétrica con respecto a un parámetro en específico. En cuanto al capítulo 3, tenemos el análisis reflexivo, donde se encuentra plasmada la conclusión y los aportes y recomendaciones. Entonces, para finalizar, la ansiedad es una de las alteraciones psicológicas más frecuentes que existen en la humanidad, puesto que el ser humano lleva consigo muchas responsabilidades, situaciones, problemas por resolver, que poco a poco va acumulando síntomas que le generan dichos trastornos de ansiedad. Muchos de los casos de estos tipos de trastornos ocurren en el contexto laboral u organizacional, ocasionando alteraciones emocionales y síntomas severos que en ocasiones interfieren en la vida cotidiana del sujeto y que en el caso de la aeronáutica pueden traer incidentes o accidentes aéreos o incluso poner en peligro y exponer la organización a la cual trabaja el tripulante que padece este trastorno. En el caso del personal aeronáutico, como se hace mención, los tripulantes de cabina, estos están en constante movilización dentro del avión, al pendiente de la seguridad, comodidad y bienestar de cada uno de los pasajeros y asimismo estar al pendiente de cualquier otra cosa que necesite el piloto. Esto para el caso de vuelos comerciales. Para poder realizar los tripulantes de cabina y desempeñar bien su trabajo o su labor, deben implementarse ciertas estrategias, métodos y protocolos como los que se fueron explicando en el transcurso de esta investigación para que así se puedan minimizar aquellos rasgos de ansiedad u de otra alteración a nivel psicológico o físico y que no se vea agravado hasta llegar a un trastorno de ansiedad como tal. En cuanto a los aportes, dichas aportaciones se encontró la conceptualización o definición de la ansiedad como principal alteración en los vuelos durante la pandemia. Seguidamente, la implementación de protocolos de seguridad que disminuyan la ansiedad y garanticen la seguridad provocada por el COVID-19, que es el virus que azota a la actualidad, pero que sin embargo también estos protocolos pueden utilizarse para otros virus que sean similares a este. Otro aporte sería el planteamiento de instrumentos que validen la medición de la variable, que en este caso es la ansiedad. En cuanto a las recomendaciones, es recomendable seguir el procedimiento del protocolo al pie de la letra para evitar cuadros ansiosos. Esto en el caso de el contexto aeronáutico, pero también en otras organizaciones como tal. Evaluar al personal aplicando los instrumentos necesarios para descartar cualquier tipo de ansiedad u otro conflicto, ya sea pánico, depresión, miedo escénico, traumas, entre otros. Por otra parte, implementar y mejorar los protocolos de seguridad que eviten la presencia de ansiedad en el personal y en los empleados, así como también en los pasajeros. Y una última recomendación para los estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua u otras instituciones o universidades: existe la expectativa de que esta investigación sea complementada para culminarla y asimismo el uso y aplicación del manual presentado para la implementación de protocolos de seguridad que disminuyan la ansiedad en los tripulantes de cabina de vuelos comerciales durante la situación de la pandemia. Gracias.